Lo dijo en la primera hora. Empecemos hablando sobre el tema de seguridad, porque ayer el presidente de la República ha hecho una declaración. El presidente ha dicho que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie, se ha dicho el presidente de la República. Leo la nota de vistazo. El presidente Daniel Noboa agradeció a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por los resultados obtenidos en estos casi 40 días de estado de excepción y conflicto armado interno. Además, reiteró que defenderá a los uniformados ante cualquier antipatria que afirme la existencia de violación a los derechos humanos. A nombre de todo el Ecuador, dijo el presidente, les hago llegar mis agradecimientos porque sin descanso nos están devolviendo la paz. Gracias a los contundentes golpes contra el crimen organizado, llevamos adelante una de las batallas más duras de nuestra historia, pero los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegar como ocurría antes. Agregó que defenderá la integridad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Que ningún antipatria, dice Noboa, nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. Yo les invito a reflexionar sobre estas palabras del presidente de la República porque me parece que van en consonancia con una serie de criterios de algunos sectores que arremeten permanentemente contra un segmento de la sociedad ecuatoriana. Defensores de derechos humanos, juristas especializados en derechos humanos, que han presentado muy duros cuestionamientos a algunos excesos de la fuerza pública. Y claro, hay gente que dice, vamos a ver si les pasa lo mismo, más o menos parafraseando lo que dice alguna gente. Vamos a ver si les llega a pasar lo mismo, a ver si siguen defendiendo los derechos humanos. Hay una caricatura de Vilma Vargas del día de ayer que grafica esto que estoy diciendo, ¿no? La manera como, claro, un abogado, un activista, defensor de los derechos humanos. Perder el derecho a la libertad de cometer crímenes no conlleva perder otros derechos. Yo tengo derechos, tú tienes derechos, ellos tienen derechos, todos tenemos derechos. Esa es más o menos la gráfica en el dibujo de Vilma, la gráfica de un jurista, activista, defensor de derechos humanos. Y claro, la típica es adóptales, defensor de delincuentes, ¿dónde están los derechos humanos cuando nos matan? Y hay esta discusión en el país. Cuando un abogado, cuando un activista defiende los derechos humanos, no está defendiendo a los delincuentes. No está poniéndose del lado de los delincuentes. Pero hasta el más contumaz violador tiene derechos, aunque no guste lo que voy a decir. Tiene derechos. ¿A qué? A un juicio justo. A la defensa. E incluso a la presunción de inocencia hasta que, mediante un debido proceso, se demuestra su culpabilidad. Yo no sé por qué no se entiende este argumento que estoy planteando. Porque seguramente luego de esto me dirán que yo estoy defendiendo a los delincuentes y de modo alguno voy a defender a los delincuentes. Cuando permanentemente en este espacio he clamado, he insistido, he apelado a la necesidad de que el Estado nos garantice la seguridad. Cuando desde estos micrófonos, desde esta tribuna periodística, desde los diferentes espacios donde tengo esta oportunidad de hacer periodismo, he reclamado permanentemente a los últimos gobiernos, porque la crisis de seguridad se desboca en los dos últimos gobiernos. Ya me han de decir algunos, ¿por qué no le cae al gobierno de Correa? Separemos las cosas. En los dos últimos gobiernos, los gobiernos del presidente Moreno y del presidente Lazo, eso no significa defender al gobierno de Correa por si acaso, porque ya ha de salir alguien a decir eso. No va por ahí la cosa. Pero por Dios, revisemos las estadísticas. Es en el gobierno del presidente Moreno, a partir del año 2018, que empieza a desbocarse la situación de inseguridad. 2018, gobierno del presidente Lenín Moreno marca un punto de inflexión. ¿A partir de qué? Del bombazo en el cuartel de policía de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Ahí se marca un punto de inflexión. A partir de allí comienza esta espiral de violencia que ha resultado indetenible, entre otras cosas, por la incapacidad del gobierno del presidente Moreno y luego del gobierno del presidente Lazo.
Por eso yo me enfoco en estos dos últimos gobiernos. Eso no significa defender al anterior. Estoy hablando de cómo la crisis de seguridad se desbocó en los últimos gobiernos. Yo ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. Los últimos 6 años y medio se desbocó la crisis de seguridad. Y el directamente responsable es, en su momento, el gobierno del presidente Moreno y luego, en su momento, el gobierno del presidente Lazo. Hoy, la responsabilidad del combate a esa crisis es del presidente Daniel Noboa. Porque se entienda esto. ¿Ya? Entonces, existimos aquellos que permanentemente hemos reclamado seguridad, acciones del Estado, pero eso no significa que sobre esos delincuentes no se deba respetar un Estado de Derecho. Esos delincuentes tienen derecho a un debido proceso, tienen derecho a un juicio justo, tienen el derecho de tener un abogado que los defienda. Y una vez que la Fiscalía demuestre la culpabilidad, se espera que las Cortes fallen con el máximo rigor de la ley. Así funciona un Estado de Derecho. ¿Qué piden personajes como Juan Pablo Albán, María Dolores Miño, Fernando Bastias, Pancho Hurtado, Bernardo Gortaire, que durante las últimas semanas, los últimos días, han sufrido una arremetida pero inmisericordia, que están defendiendo a los delincuentes? Piden que, por favor, el combate a la inseguridad que todos apoyamos, porque no creo que haya un ecuatoriano que no apoye medidas efectivas para que nos devuelvan la paz a los ecuatorianos y ecuatorianas, que ese combate a la seguridad se genere en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. Que, por ejemplo, el Estado se sienta con su presencia en el sistema carcelario. ¿O es loco lo que estoy diciendo? ¿O hay que a los delincuentes hay que mandarlos a las mazmorras y colgarlos de los pulgares y someterlos a todo tipo de torturas? Es probable que muchos de ustedes no estén de acuerdo con esta opinión. Yo no estoy defendiendo a ningún delincuente, pero me parece injusta la arremetida que han sufrido varios personajes por el legítimo derecho a plantear que dentro de esta cruzada, que tiene un apoyo nacional importante, no se cometan excesos que luego le puedan pasar factura al Estado ecuatoriano. Porque aquí tenemos una memoria tan corta, pero tan corta. Y Ecuador es cliente frecuente del sistema interamericano de los derechos humanos. Vayan ustedes a ver cuántas veces Ecuador ha sido sancionado por no cumplir con el Estado de Derecho, por bypassarse las normas, por interpretar las normas a su antojo y por no respetar los derechos humanos. Y al final la plata sale del Estado, por ende del bolsillo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Así nomás, así nomás. Entonces, tengamos esa capacidad de reflexionar y les invito a hacerlo. Sin que eso signifique defender a los delincuentes. Sin que caigamos en el populismo penal de pensar que todo se soluciona endureciendo las leyes. Cuando aquí tenemos en el Ecuador normas que están vigentes y muchas de las cuales no se han aplicado. Cuando aquí en el Ecuador tenemos, lamentablemente, momentos en los cuales hay discrecionalidad por parte de los jueces. Esas son las cosas que tienen que cambiar en el Ecuador si queremos mejorar las cosas. Pero de allí a que porque alguna persona cuestiona el tema de los derechos humanos, ya se piense que está defendiendo a los delincuentes, me parece que hay una distancia tremenda. Yo les apuesto una cosa. La semana anterior fue noticia una resolución judicial, pues de Guayaquil me parece, justamente asociada al tema de los derechos humanos. ¿Saben qué? Les apuesto que la mayoría de gente que cuestionó la sentencia del juez ni siquiera la leyó. Pero le cayeron a este comité de los derechos humanos, que sí, que le hace el juego a los delincuentes, que por aquí, que por allá. No va por ahí la cosa. Yo no creo que haya un ecuatoriano, no creo, para no generalizar, porque siempre los Contreras. Yo no creo que haya un ecuatoriano, sinceramente, que defienda a la delincuencia y que no esté de acuerdo con una cruzada para devolvernos la tranquilidad.
Pero dentro de eso, o junto a esto, tiene que haber, por ejemplo, medidas complementarias. Y lo he venido planteando en varias ocasiones. ¿Qué va a pasar después del día 90? Tenemos 60 días del estado de excepción. Ya estamos en la primera semana del segundo mes del estado de excepción. Es hasta 60 días. La Constitución permite un mes más, 30 días adicionales, 90 días. ¿Qué va a pasar en el día 91? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué está haciendo el Estado para pensar no solamente en lo coyuntural, sino en lo de mediano y largo plazo? ¿Qué va a pasar cuando los militares ya no estén dentro de las cárceles, donde se han encontrado con cosas que terminan siendo tremendas? Aquí Diario La Hora, por ejemplo, dice, ¿por qué antes del 2024 nunca se detectaron las discotecas, villas, saunas y otros lujos en las cárceles? Es la gran pregunta que nos hacemos, que yo me hago. ¿Cómo es que ahora sí la fuerza pública, el bloque de seguridad, policías y militares encuentran los lujos que no nos habían mostrado durante los 20 y pico estados de excepción que, por ejemplo, fueron emitidos en el gobierno del presidente Lazo? Y se hizo la pantomima de que, por ejemplo, vimos a un funcionario que se subía a un pailo, creo que se llama, en el complejo penitenciario de Guayaquil, casi como Rambo, a querer entrar a la cárcel de Guayaquil, a la penitenciaría del Litoral o al complejo penitenciario donde está la cárcel 2, la penitenciaría, la Roca, etc. O, por ejemplo, uno de los estados de excepción del presidente Lazo, en cuya exposición de motivos había el detalle de esta piscina de tilapias que fue encontrada luego de que se cayó una tanqueta allí. O los cerdos encontrados en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo. ¿Por qué antes sí o antes no y hoy sí? Y claro, el diario La Hora se pregunta, ¿cómo es que ningún funcionario vio o reportó los lujos en las cárceles? Para mí la respuesta es simplísima, porque hay una complicidad, porque ha habido una colusión. Y mi pregunta es, después del día 91, ¿será que el gobierno del presidente Noboa deja encaminado un proceso de reorganización, de reestructuración, de depuración en el SNAI, Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores? Un nombre larguísimo para una institución que no ha servido para nada. Para lo que ha servido es para la corrupción. Y prueba de ello, por ejemplo, es que en una oficina del SNAI, en una de las cárceles del complejo penitenciario de Guayaquil, en el cielo raso, encontraron armas, dinero y drogas ocultas. No en las celdas, no en los pabellones, en la oficina administrativa del SNAI. Tengamos memoria. Siempre les planteo eso. La Hora dice además un detalle. Desde el 2019 en Ecuador se han dictado 42 estados de excepción. Muchos incluyeron a las cárceles que son consideradas epicentros de las mafias narcocriminales. Desde 2021, en los centros penitenciarios cerca de 500 personas privadas de la libertad fueron asesinadas en motines iniciados por bandas hoy consideradas terroristas. La gran pregunta que dice el periódico, yo también me la hago, ¿cómo es que en todos estos años nadie vio o reportó los grandes lujos en las cárceles? ¿Cómo pasaron desapercibidas, lo pongo entre comillas, piscinas, galleras, discotecas, túneles, suites, paredes y pisos de doble fondo, cables para Wi-Fi y televisión satelital? El comandante de la policía, César Zapata, señaló que esa investigación es competencia del SNAI. Alguien diría, el ratón cuidando el queso. Lo mismo indicó el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, el contraalmirante Jaime Vela. Debe ser el SNAI el organismo que presenta una denuncia ante la Fiscalía. La Hora, el diario, consultó si hay denuncias de este tipo sin obtener respuestas. Además, en el sistema de Fiscalía no aparecen investigaciones con 3 directores del SNAI. Solo está Pablo Ramírez, quien estuvo al frente de las cárceles y es mencionado en los chats del caso Metástasis, esos chats atribuidos al narcotraficante Leandro Norero. Sobre esto hay una responsabilidad del Estado. ¿O también nos vamos a hacer los locos sobre eso? Y después del día 90, ¿qué va a pasar con esto? Cuando los militares ya no estén en las cárceles. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con episodios como el que ayer se reportaba?
en la cárcel de Sucumbíos. Resulta que un guía penitenciario fue detenido por los militares cuando quiso ingresar en los zapatos ocultos unos desarmadores, unos destornilladores. ¿Para qué? Ocultos. Está claro que el SNAI tiene que llevar adelante un proceso de depuración. Yo imagino que debe haber, como todo en la vida, ¿no? Debe haber buenos guías penitenciarios. Debe haber gente que trabaja con sentido de país, honra su profesión de guía penitenciario. Pero tenemos a los otros también, pues, a esta gente que tiene una clara relación con grupos delincuenciales y que se han convertido en cómplices. A mí me encantaría saber si a esta hora el gobierno del presidente Noboa, que yo creo que desde el tema de reacción, tal vez en los gobiernos, 2 gobiernos anteriores, la vara quedó tan baja, que Noboa está haciendo lo obvio, lo lógico, lo que no hizo ni Moreno ni Lazo, lo está haciendo Noboa. Pero mi pregunta es, presidente Noboa, ministra Palencia, luego de esto, ¿qué viene? ¿Cuál es el plan? Nos siguen hablando del plan Fénix. Eso es parte del plan Fénix. ¿Qué va a pasar en lo posterior con las cárceles? Es una pregunta que nos hacemos, que yo me la hago. Acá, por ejemplo, Marco Medinaris. Le voy a leer. Siendo de Esmeraldas, provincia a la que tanto quiero en lo personal y que ha estado sumida en una espiral de violencia impresionante que le ha pasado factura a su economía. Dice Marco, siendo de Esmeraldas, que he perdido amigos, familiares, que me tocó ver irse de la ciudad a un sobrino, dice. ¿A dónde está? Se me perdió el mensaje de... Espérame un segundo, que aquí tenía y se me actualizó esto. Aquí está. Me tocó verse irse de la ciudad un sobrino porque su casa fue baleada por negarse a pertenecer a una de esas bandas. Creo que hay excesos de las Fuerzas Armadas. Se está maltratando a personas por el pecado de estar sentado en una esquina o peor aún. Eso dice Marco Medina. Ahora, le han de decir a Marco que Marco le hace el juego a los delincuentes. No va por ahí la cosa. Sí, el combate... Apoyo total al combate a la delincuencia. Pero entendamos también esos otros elementos y no es ver la quinta pata al gato. Es simplemente mirar la historia de este país, en donde los excesos nos han pasado factura. Y después, cuando termine lo coyuntural, que se viene, ¿cuál es el plan de largo aliento, sobre todo por el tema de las cárceles de la República? Bueno, a ver, vamos a guardarnos, Roberto Carlos, un poco la recapitulación de lo que pasó ayer en la Asamblea con el debate del proyecto del COIP. Lo vamos a guardar para el lunes en honor al tiempo. Hay algo que he querido decir desde el miércoles, pero justamente por el tiempo se torna tan reducido que a veces es complicado abarcar todo. Resulta que en medio del feriado, me he enterado, sin haber sido notificado, que me han convocado, a mí, a ese periodista, a Fabricio Vela, que he sido convocado a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Yo ni por enterado. Yo me entero primero a partir de un tuit. Podemos poner el tuit de don Robert. Pongamos el tuit primerito el tuit. Hay un tuit ahí de los documentos que le envié, hay un tuit de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ya, a partir de ese tuit es que me entero. Ahí está. Miren ustedes ese tuit. Viendo ese tuit, es que me entero. Resulta que he sido convocado. Tuit de la Comisión de la Asamblea Nacional. Que es en el marco del juicio político al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y al ex vocal Juan José Morillo. Pues dice, queda pendiente la actuación de la prueba testimonial del enjuiciado Juan José Morillo, ex vocal de la Judicatura, quien ha solicitado los testimonios de Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, Pechito caribeño, Fabricio Vela, periodista, y Enrique Ferrusola, perito informático forense. Gracias, don Robert. Yo ni por enterado.
Ni idea, tenía idea. Y resulta que en la sesión, creo que fue del domingo o del lunes de feriado, no estoy seguro qué día fue esa sesión. Resulta que el asambleísta Yajair Urresta arremete contra este periodista por el pecado de no haber asistido a la sesión. Escuchemos un extracto de lo que dijo el asambleísta Urresta, por favor. Es lamentable que el señor Boscán y el señor Fabricio Vela no estén presentes aquí y tomen con ligereza un tema de tan delicado valor e importancia para combatir la corrupción dentro de la justicia, señora presidenta. Espero, señora presidenta, se tome en cuenta mis palabras y que obviamente queden en actas el repudio absoluto a la no presencia y a la toma con ligereza que ha tomado el expresidente de la Corte Nacional de Justicia y obviamente dos periodistas que el día de hoy no quieren dar la cara para que esto quede como un hito de lo que es la corrupción dentro de la justicia nacional y que no se vuelva a repetir estos hechos. Bueno, ustedes acaban de escuchar. Resulta que ahora, y el otro día alguien me escribió que yo he ofendido al asambleísta Urresta. Acaban de escuchar. El asambleísta Urresta me dijo que no doy la cara, que repudia mi proceder. Ya. Aquí estoy dando la cara, yo todos los días doy la cara. Pero primero, yo no soy actor político partidista. Segundo, yo no soy sujeto de fiscalización y control político. Lean la Constitución, por Dios. Si la comisión necesita algo de mí, bien pueden invitarme. Bueno, dicen que me han invitado. A mí me llegaron unos correos de la Comisión de Fiscalización que no tenía idea de qué eran. Póngame el correo, por favor, don Robert. Ya. De ese que está ahí. Ya. Me llegaron 4 correos electrónicos o sea, era un correo enviado a los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, en donde les convocan a la sesión y les envían el enlace de Zoom. Ahí no consta mi nombre. No tenía la menor idea, pero tenía mi correo personal. Me lo enviaron a mi correo personal. Pero nadie me dijo que estaba convocado, yo no tenía idea. Yo imaginé que se equivocaron, que era parte del trabajo periodístico, qué sé yo. Y resulta que la propia Comisión de Fiscalización, tratando de salvar, luego de que critiqué a la asambleísta Urresta por esta arremetida absolutamente injusta, dicen que me han convocado. Póngame el otro. Que me han convocado, dice. Póngale el otro. Ahí está. Resulta que me han convocado enviando un correo a una cuenta fabricio.vela. Yo no tengo ningún correo fabricio.vela. Esas son cuentas institucionales. Yo no trabajo en ninguna institución pública. Porque me han convocado. Yo ni por enterado. Gracias, don Robert. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque a mí sí me parece que amerita una respuesta. Primero, es una arremetida absolutamente injusta y desproporcionada de la legisladora, que repudia mi ausencia, que no doy la cara, que no sé qué. A mí nadie me ha invitado. Y yo no voy donde no me invitan. Primero. Segundo, yo no soy sujeto de control político. Tercero, que sí que me había solicitado el ex vocal Juan José Murillo. No tengo idea. Y como puse en la cuenta de Twitter o de ex en estos días, les ahorro el trabajo, pues. Revisen la entrevista que le hice a la doctora Maritza Romero en 2022. Esa entrevista está en YouTube. Porque entiendo que fue por el tema de la doctora Maritza Romero. Entonces, revisen esa entrevista porque ahí es donde le pregunto si es que ella participó o no en la reunión en la que el doctor Morillo, se escucha en la grabación, trataba de seducir al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha para que emita un fallo que le permita a su vez a Guadalupe Llori retornar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero estos excesos de la política, a veces los políticos prevalidos de su condición de tales, empiezan a arremeter contra uno. Todos los días doy la cara. Aquí ante ustedes mi audiencia. Pero sí quería aclarar esto, sobre todo para algunos. Yo no voy donde no me han invitado, como dice Yomar Ponce. Le envío un abrazo a Grace Merino, Tamara Hidrobo, que también está en sintonía, sorprendida. Magdalena Pozo me dice, le envía saludos a mi mami. Yo también le envío saludos a su mamá, querida Magdalena. Marcelito Valencia, ayer que está en la bicicleta subido
escuchando el noticiero a primera hora. Bueno, voy a cerrar el comentario, voy a la pausa, Belkis, antes tiene unos mensajes, y al regresar, Cristian Zamora, alcalde de la ciudad de Cuenca, hay algunos temas para comentar, qué nos dejó el feriado, qué va a pasar con el estadio Alejandro Serrano Aguilar, etcétera. Ya que estamos acá en la hermosa ciudad de Cuenca, vamos a conversar con el alcalde en minutos, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.